¿Quién murió primero, Adán o Eva? Una pregunta que ha intrigado a creyentes y escépticos durante siglos. A simple vista, podría parecer sencilla. Adán fue el primer hombre creado por Dios, y Eva surgió de su costilla como compañera. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Podría esta pregunta esconder una verdad más profunda, oculta entre las páginas de la Biblia? Hoy nos embarcamos en un viaje para descubrirla. Exploraremos las escrituras, antiguas tradiciones judías y algunos textos olvidados que podrían contener la clave de este misterio. Al hacerlo, quizás comprendamos que no se trata solo de quien murió primero, sino de algo mucho más profundo, porque la Biblia guarda silencio sobre este detalle. ¿Qué significa ese silencio y qué mensaje oculto podría estar revelando sobre la caída de la humanidad y el plan redentor de Dios? Prepárate para descubrir conexiones sorprendentes entre esta antigua pregunta y una de las mayores promesas bíblicas, la venida de un Salvador a través de la simiente de la mujer. Esta es una historia con capas que quizás nunca hayas notado. Retrocedamos al jardín del Edén, al amanecer de la creación. Imagina la vastedad de un mundo intacto desplegándose ante los ojos del Creador. En Génesis aprendemos del magnífico acto de creación. Dios moldeó a Adán del polvo de la tierra, Génesis 2:7, conectándolo profundamente con la tierra misma. Su nombre en hebreo, Adán, proviene de Adama, que significa tierra o suelo. Cuando Dios sopló aliento de vida en él, Adán se convirtió en un ser viviente, separado de toda otra creación por esa chispa divina. Pero Adán no debía permanecer solo. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y decidió crear una ayuda idónea. Hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y de su costilla formó a Eva, la primera mujer, Génesis 2, 21-22. A diferencia de Adán, hecho de tierra, Eva surgió de su carne y hueso, formando un vínculo no solo espiritual sino físico, una conexión irrompible. Juntos caminaron en perfecta armonía, no solo entre ellos, sino también con Dios, que los acompañaba en el jardín. Su relación era un testimonio del diseño divino, la comunión entre iguales y con el Creador. Dios les confió el dominio del jardín y les dio un mandamiento sagrado: podían comer de todo árbol, excepto del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2, 16-17. Una prueba de confianza, libertad limitada por la obediencia. ¿Cuántas veces enfrentamos pruebas similares en la vida, decisiones que traen consecuencias profundas? La armonía no duró mucho. La inocencia del Edén fue quebrada por un susurro. Apareció la serpiente, más astuta que cualquier criatura de Dios, Génesis 3:1. Plantó semillas de duda en la mente de Eva. ¿De veras dijo Dios que no comieras de ningún árbol? Eva explicó la orden de Dios, pero la serpiente insistió: no moriréis, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, Génesis 3, 4-5. La tentación era poderosa: sabiduría, poder y conocimiento prohibido. Eva enfrentó una decisión crucial: confiar en Dios o sucumbir al engaño. La Biblia no revela inmediatamente quién cayó primero, pero la pregunta persiste: ¿fue Eva quien abrió el camino hacia la desobediencia, o Adán, al seguirla, sellando su destino? Eva ofreció el fruto a Adán, que estaba con ella, y él comió sin protestar, Génesis 3:6. La desobediencia quedó sellada, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Este acto marcó el comienzo de un viaje: pecado, vergüenza y la necesidad de redención. De su linaje surgiría un Salvador, la promesa de restauración. La pregunta de quién murió primero no solo alude a la muerte física. La verdadera muerte fue espiritual: separación de Dios, pérdida de inocencia y de la relación perfecta que tenían con Él. Cuando desobedecieron, los muros entre la humanidad y Dios comenzaron a levantarse, y el jardín del Edén dejó de ser un lugar de intimidad y paz. Observa cómo Dios confronta la situación. Llama primero a Adán: ¿dónde estás? Génesis 3:9. No porque él no supiera,
sino porque Adán, como cabeza de la familia y responsable de guiar y proteger, debía enfrentar las consecuencias. Eva tomó el primer bocado, sí, pero la rendición de cuentas recayó en Adán. Cuando la serpiente vino a engañar, Adán permaneció en silencio. Su fracaso al proteger a Eva, su falta de voluntad para confrontar la mentira y su eventual decisión de seguirla lo dejaron vulnerable al engaño. Al ser preguntado por Dios, ¿has comido del árbol del cual te ordené no comer? Génesis 3:11, Adán no mostró arrepentimiento, sino que desvió la culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. Esta respuesta revela un momento de transferencia de culpa. En lugar de asumir su responsabilidad, Adán señaló a Eva, y de forma implícita también a Dios, como la razón de su caída. Su pecado no fue solo comer del fruto, sino su fracaso en liderar, proteger y asumir la responsabilidad de sus decisiones. Eva, cuando fue interrogada, también desvió la culpa. La serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13. Reconoció haber sido engañada, pero colocó toda la responsabilidad sobre el tentador. Este patrón de echar la culpa fracturó la relación no solo entre Adán, Eva y Dios, sino también entre ellos mismos. En lugar de asumir sus acciones, ambos buscaron señalar culpables, lo que refleja una tendencia humana que persiste a lo largo de la historia. Transferimos la culpa de nuestros errores en lugar de reconocer nuestro papel en ellos, afectando nuestras relaciones y nuestra conexión con Dios. Luego Dios se dirigió a la serpiente, el verdadero instigador de la caída. La serpiente no tenía excusa ni intento de desviar la culpa. Fue considerada plenamente responsable. Su juicio fue rápido, marcando el inicio de la batalla espiritual que se desarrollaría a lo largo de la historia. La confrontación divina evidenció el estado fracturado de la humanidad con Dios. De un jardín de paz y comunión, se pasó a un campo de culpa, reproches y separación. Las decisiones de Adán y Eva iniciaron la historia del pecado, la redención y la restauración, una narrativa que se desplegaría a lo largo de la Biblia. El orden de los juicios, primero la serpiente, luego Eva y finalmente Adán, refleja cómo Dios estructuró las consecuencias de la desobediencia. La maldición sobre la serpiente fue pronunciada en Génesis 3:14, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todos los animales, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Además, se pronunció una profecía conocida como el protoevangelio, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal, Génesis 3:15, anticipando la victoria de Cristo sobre Satanás, aunque ésta vendría a través del sufrimiento. El castigo de Eva incluyó dolores en los embarazos y partos, así como una alteración en la relación con Adán, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, Génesis 3:16. Este castigo no solo habla de dolor físico, sino de la transformación de su relación, con tensiones, deseos de control y conflictos que marcarían la historia de la humanidad. La armonía inicial fue reemplazada por una dinámica de poder desigual, anticipando conflictos entre hombres y mujeres y mostrando el costo espiritual y emocional de la caída, ejemplificado posteriormente en la relación entre sus hijos Caín y Abel. Adán recibió un castigo vinculado a la tierra misma, por cuanto escuchaste a tu mujer, y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás, Génesis 3, 17-19. Antes un jardín fértil, la tierra ahora se volvería difícil y ardua de trabajar. Su labor constante reflejaba la conexión entre pecado, esfuerzo y mortalidad, anticipando la lucha humana por la supervivencia y el sufrimiento ligado al trabajo y la muerte. Aunque la Biblia registra la muerte de Adán a los 930 años, Génesis 5:5, permanece en silencio sobre Eva. Esta omisión ha desconcertado a teólogos y eruditos.
Textos extrabíblicos, como el libro de los Jubileos, sugieren que Eva murió poco después de Adán, 6 años más tarde, aunque estas fuentes no son consideradas canónicas. En conjunto, la caída de Adán y Eva, la condena de la serpiente y los castigos pronunciados muestran cómo el pecado transformó la creación, relaciones fracturadas, dolor físico, conflicto y mortalidad se entrelazaron con la vida humana. La narrativa resalta la importancia de asumir responsabilidad, el costo de la desobediencia y la promesa de redención futura a través de Cristo. La Biblia permanece en silencio sobre la muerte de Eva, lo que plantea varias preguntas. Una posible explicación es el enfoque narrativo. Génesis 5 traza la genealogía de Adán a través de su hijo Set, nacido después del asesinato de Abel, Génesis 4:25, destacando la línea que conduce a Noé y, finalmente, a Jesucristo. Este enfoque masculino podría explicar la omisión de la muerte de Eva, enfatizando la continuidad de la línea justa y el cumplimiento de la profecía mesiánica. En el contexto histórico y cultural del antiguo Cercano Oriente, las sociedades patriarcales priorizaban los registros genealógicos masculinos. Las mujeres solo se mencionaban cuando su descendencia tenía un papel clave. Aunque Eva es madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, su muerte pudo haber sido considerada menos relevante para la narrativa enfocada en Set y la línea que conduciría al Mesías. Algunos eruditos sugieren que Eva pudo haber muerto antes que Adán, debido al desgaste físico y emocional, el dolor por Abel, el sufrimiento del parto y la carga de ser la primera en pecar. Otra teoría es que su papel es simbólico, ligada a la profecía de Génesis 3:15, que anuncia la simiente de la mujer que derrotará a la serpiente, indicando la venida del Salvador. Así, al registrar la muerte de Adán y no la de Eva, la narrativa podría enfocar la atención en la redención futura a través de la línea de Set. La tradición oral también influyó en la formación del texto bíblico. Los primeros narradores podían priorizar la muerte de Adán como patriarca y legado de la humanidad, mientras que la de Eva se consideraba implícita o menos crítica. Este silencio ha dado lugar a diversas interpretaciones y a textos extrabíblicos que intentan llenar el vacío. Desde una perspectiva histórica y arqueológica, Mesopotamia, considerada cuna de la civilización, ofrece contexto cultural. En esa región, los hombres eran enterrados con tumbas elaboradas y objetos que reflejaban su estatus como líderes, mientras que las mujeres tenían sepulturas más sencillas. Esto refleja una sociedad patriarcal que probablemente influyó en cómo los escritores bíblicos registraron la muerte de Adán y omitieron la de Eva. Los descubrimientos arqueológicos, como las tumbas reales de Sumeria y Acadia, muestran diferencias claras en prácticas funerarias según el género. Hombres recibían enterramientos elaborados con armas y bienes, y las mujeres, incluso de alto estatus, eran enterradas con objetos domésticos. Esta tendencia cultural probablemente inspiró la narrativa bíblica. La muerte de Adán se registra explícitamente, mientras que la de Eva queda omitida o implícita. Desde una perspectiva teológica, el silencio sobre Eva puede tener un significado profético. En 1 Corintios 15:22, Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, mostrando a Adán como figura representativa de la caída. Su muerte simboliza la entrada del pecado y la mortalidad, mientras que Eva representa la esperanza de redención a través de la simiente de la mujer, conforme a Génesis 3:15, él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Así, la muerte de Adán marca la entrada del pecado y sus consecuencias, mientras el rol de Eva se centra en la promesa de salvación futura. La narrativa refleja la tensión entre el primer Adán, cuya desobediencia trajo la muerte, y el último Adán, Cristo, cuya obediencia y sacrificio traen vida y resurrección, mostrando el contraste entre caída y redención, muerte y esperanza. La caída del primer Adán contrasta con el triunfo de Cristo, el nuevo Adán, cuya obediencia revierte la maldición de la muerte y ofrece redención a la humanidad.
Este paralelismo explica en parte por qué la Biblia se centra en la muerte de Adán, resaltando la entrada del pecado en el mundo y la necesidad de salvación a través de Cristo, descendiente de la mujer. La ausencia de Eva en el registro de la muerte podría ser simbólica, mientras Adán representa las consecuencias del pecado, Eva apunta a la esperanza de redención a través de su linaje, cumplida finalmente en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, mujeres como María, madre de Jesús, aparecen como contrapartes de Eva. Mientras Eva trajo el pecado al mundo, María trajo al Salvador. Este contraste refuerza la promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La narrativa bíblica, al enfocarse en la muerte de Adán y omitir la de Eva, dirige nuestra atención hacia la obra redentora de Cristo y la esperanza futura, mostrando que el plan de Dios se despliega incluso desde el principio. La muerte de Adán simboliza la entrada del pecado y la mortalidad en la humanidad, mientras que Eva, madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, representa la promesa de salvación. Romanos 5:12 y 5:17 subrayan que, así como el pecado y la muerte entraron por un hombre, la gracia y la justicia de Cristo traen vida. La caída de Adán prepara el escenario para la redención que vendría a través de Cristo, el último Adán. Teológicamente, la omisión de la muerte de Eva no es descuido. Su papel apunta al linaje que traerá al Mesías. Mientras la muerte de Adán marca las consecuencias del pecado, el silencio sobre Eva destaca la esperanza de redención. Génesis 3:15 profetiza que la simiente de la mujer vencería a la serpiente, enfatizando que, aunque el pecado entró al mundo por Adán, la salvación se cumpliría a través de Eva y su descendencia. La narrativa nos enseña que la historia de la humanidad no es solo caída y pecado, sino también redención y esperanza. Aunque todos hemos fallado, como Adán y Eva, Dios ya había preparado una salida, Cristo reescribe el final. La muerte de Adán señala la consecuencia del pecado, mientras la omisión de la muerte de Eva subraya la promesa de nueva vida a través de su linaje. Este relato también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. El pecado no nos descalifica, y el silencio de Dios a veces tiene un propósito, guiándonos hacia su plan redentor. La historia de Adán y Eva nos recuerda que, incluso desde el principio, Dios prepara un camino de restauración y esperanza, y que todos podemos ser parte de su obra de redención. Génesis 3:15 resume esta verdad: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Lo que comenzó con una caída puede terminar en redención. El pecado no define la historia, la obediencia de Cristo y la promesa de Dios transforman el destino de la humanidad. Incluso en el silencio y la oscuridad, Dios actúa, preparando una salida y escribiendo belleza desde la ruptura. Si este mensaje tocó tu espíritu, comenta 777 abajo como señal de que crees que la redención de Dios es más grande que cualquier pecado. Y si alguna vez te has preguntado por qué Dios guarda silencio en tu vida, deja que esta historia te lo recuerde: Él nunca está ausente. Su silencio a menudo lleva a un propósito. A veces habla más fuerte cuando nos inclinamos a escuchar. Gracias por pasar tiempo con nosotros hoy. Tu presencia es un regalo. Si este video te bendijo, recuerda dar like, suscribirte, compartir y dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu voz podría ser el ánimo que alguien más necesita escuchar.